Lo más probable es que las respuestas obtenidas giren en torno a 3 tipos de sectores cuando se le pregunta a la población en general. ¿En qué piensa cuando escucha la palabra presión? En primer lugar, todo lo relacionado a la presión arterial, problemas cardíacos y cuidados de la salud. En segundo lugar, en el ámbito laboral, la presión a la que uno se ha sometido, aunado a los problemas de estrés y factores de riesgo psicosociales. Y como tercera opción, la presión relacionada a la física. Yo soy Salazar y hoy vamos a expresar sobre este último tipo de presión. En Internet podemos encontrar diferentes definiciones sobre presión. Algunas se describen de forma muy técnica y otras buscan ser aptas para un mayor sector de la población. Una nos dice: la presión es una magnitud física, escalar, que se representa con la letra P y se encarga de designar aquella proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una área. Y la otra definición nos dice: presión es igual a fuerza entre área. Las unidades convencionales que se usan son los pascales, PSI, los bares, las atmósferas, el torr, los kilopondio entre centímetros al cuadrado, los mililitros de mercurio y los mililitros de agua, entre otros. En todo momento la materia se encuentra sometida a algún tipo de presión. Probablemente nos resulte familiar términos como presión atmosférica, presión manométrica o presión absoluta. Si la materia es sometida a cambios de presión, se puede generar diferentes efectos. Por mencionar algunos, tenemos que, si a un gas con cierto volumen se es sometido a cada vez mayor presión, la temperatura de este también incrementará. Estos cambios de presión también pueden obligar a la materia a cambiar de estado de agregación. Tenemos el caso del punto de ebullición. Equivocadamente pensamos que para pasar de un estado líquido a gaseoso se debe a un punto crítico en la temperatura, cuando en realidad es algo diferente. Al nivel del mar, el punto crítico se alcanza a distinta temperatura si lo comparamos con poner a hervir agua en un lugar a distinta altura sobre el nivel del mar. Es decir, la presión atmosférica provocará variación en la presión máxima que se necesita para romper ese estado y pasar en este caso del estado líquido al gaseoso, teniendo diferentes temperaturas cuando esto ocurra. Otro ejemplo es en el clima. La magnitud de presión determina el flujo de la materia de una región de alta presión a una región de baja presión. Presentamos algunas de las diferentes tipos de presión y cómo suelen ser definidas según su área. Tenemos a la presión mecánica, fuerza ejercida por unidad de superficie. Presión termodinámica, se define como trabajo por unidad de volumen. Presión cinético-molecular, cociente entre la energía cinética y el volumen. Presión hidrostática, la variación de presión entre dos puntos es directamente proporcional a su diferencia de altura, la gravedad local y la densidad del fluido. Presión de vapor, fuerza que ejerce una superficie en un estado de equilibrio. La presión de vapor depende de la temperatura y la composición del vapor. Presión de vacío, es similar a la presión manométrica, ya que es una presión cero con referencia a la presión atmosférica. Algunas aplicaciones que podemos encontrarnos en nuestro día a día son en los globos aerostáticos y los cambios de temperatura, presión, densidad del gas que se utiliza, en los principios de vuelo, el diseño de contenedores para gases y líquidos de altas presiones, en diseños de infraestructuras de acuarios y en los sistemas de drenado, sistemas hidráulicos y neumáticos en el sector industrial, la navegación y en el sector marítimo, presiones de vacío, sectores de manufactura o alimentario, limpiezas a alta presión enfocado en el nivel industrial y diseño de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.